quería veros a todos aquí y también estamos súper contentos por la visita de Domi, de Andrés, de Eugenio, con quien tuve el placer de tomar unas tapas hoy. Venían y, como sabéis, Cádiz tiene mucha fama de pescadito frito y todo eso, y me decían, aquí en Granada no encontramos nada que sea comparable a Cádiz, ¿no? Y no es cierto, no lo dijeron, para que puedan salir en paz después. Pero sí que les llevé a tomar unas tapitas, y mientras estábamos pidiendo, noté que un hombre se acerca para vender unos CDs. Y uno de esos CDs era de la portada de una canción que suena mucho en la radio todavía, un poco menos ahora, pero está sonando mucho. No sé si la tenemos ahí, por favor, José. Ya se ha animado aquí con April, Ana, pero bueno, ya para después, cuando terminemos la volvemos a poner, esta canción de Manuel Carrasco. Y él dice que cuando ve a esa mujer, no puede explicar, pero no siente algo. Es interesante, ¿no es cierto?, que cuando vives algo así no puedes explicar el cómo. O sea, ¿por qué siento eso? Pero lo siento. Si has estado alguna vez enamorado o enamorada, sabes de lo que te digo. Y es interesante que algunas de las cosas más profundas y reales que vivimos no las podemos explicar. Y en diferentes campos de la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedes definir la alegría. ¿Qué es alegría? Pero puedes decir cuando estás alegre. No es distinto, por ejemplo, en el campo de la ciencia. No sabemos cómo la energía realmente funciona. ¿Cómo es posible que a veces sean partículas y a veces sean ondas? No tenemos explicación. ¿Pero alguien duda de la existencia de la energía? ¿O de la conciencia? ¿Tienes conciencia? Tengo yo conciencia. Tenemos imaginación también, por ejemplo. Pero ¿cómo eso se da en la mente humana? Es algo que aún no podemos explicar. Sin embargo, no dudamos de su existencia, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando nos movemos al terreno de la fe, parece ser que ahí sí necesitamos los cómo. Si no, no es real. Y en uno de esos aspectos es el relacionado a la creación del universo o de todo lo que nos rodea. Y parece ser que si no podemos decir el cómo de verdad eso existió, entonces jamás deberíamos asumir la existencia de algo. Y una de las narrativas, yo diría, que más han generado preguntas y dudas y el intento de, por tanto, describir el cómo existimos, son unas palabras que encontramos al inicio de la Biblia. En realidad, en el inicio del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Es la primera vez que estás aquí en una celebración, solo para que lo sepas. En C29 nos gusta viajar por series de enseñanzas a partir de la Biblia, conectadas a distintos libros de la Biblia. Y ahora mismo estamos en Génesis. Y en realidad, hace 3 domingos comenzamos con Génesis 1. Y la semana pasada estábamos en Génesis 1. Y hoy estaremos en Génesis 1, ¿vale? Pero luego aceleraremos más, no te preocupes. Pero hay tanta riqueza, hay tanta profundidad, hay tanto que hable de mi vida y de la tuya, de la humanidad, de la sociedad, que quisiera que acampáramos en Génesis 1 otra vez. Porque ahora nos acercaremos un poco más a ese cómo de la creación. Ya que tú y yo, todos los seres humanos, llevamos dentro de nosotros, no es cierto, lo dije el otro día, en nuestro ADN, la necesidad de hacernos grandes preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Y Dios nos ha hablado y nos ha mostrado mucho de lo que estamos buscando. Y Génesis es impresionante, porque no solo cuenta el inicio de una parte de la civilización, nos habla de los grandes y del gran inicio de tu vida.
vida, de la mía, de cómo eso nos afecta hoy aquí en Granada, y cómo afecta tus estudios, tu trabajo, tu identidad, tu sexualidad, tus sueños, tus decisiones. Todo eso está interconectado. Y es por eso que quisiera invitarte otra vez a venir conmigo a esa narrativa, a esa descripción de los inicios en Génesis. Ahora, solo para recordarte, como estuvimos ya 2 domingos en Génesis, ¿alguien no estuvo en los otros 2? Porque quizás no merezca la pena que estés ahora para el tercero. Pero qué lástima que no pudiste o no estabas. Pero para que sepas por dónde estuvimos, te recuerdo. Comenzamos con Génesis 1:1, que afirma lo siguiente. En el principio, Dios... ¿Podemos decir? Ayúdame. Creó los cielos y la tierra. Y pensábamos que la Biblia comienza recordándonos que antes de algo había alguien. Incluso pensamos juntos con una ponencia que dio Stephen Hawking, uno de las grandes mentes de nuestros días, donde él muestra cómo la comunidad científica de nuestros días está casi toda de acuerdo que el universo tuvo un comienzo y sigue expandiéndose. Y naturalmente la Biblia nos recuerda que sí, efectivamente, hubo un comienzo. Y Génesis 1:1 nos recuerda además que ese comienzo lo generó alguien que no es parte de esa creación, está fuera de esa creación, Dios mismo. Luego pensamos la semana pasada que Dios crea a través de sus palabras. Y siempre que Dios crea algo, Dios dice algo. Y las palabras de Dios son las únicas que tienen el poder de hacer lo que dice. Y Dios dice que haya luz. ¿Y qué pasó? Existió la luz. Y vamos a seguir en esa narrativa de Génesis 1, mirando un poco más de cerca el cómo de esa creación. Y lo que quisiera hacer en los próximos minutos es mostrarte algunas maneras que solemos interpretar, ya que sé que muchos tenemos preguntas. No necesariamente saldremos con todas las respuestas, quizás con otras preguntas más. Y te animo a que sigas buscando, estudiando y que por favor no hagas de los domingos por la tarde el único momento de tu dieta de la palabra de Dios, de la Biblia. Y que esto te anime a seguir buscando, leyendo, estudiando con otras personas, escuchando otras cosas también. ¿Vale? Así que nos vamos a Génesis 1, muy bien. Y quiero leeros, es un poco más larga, pero no quería que dejáramos de escuchar, no tenemos en pantalla, porque quiero que escuches y te imagines lo que está ocurriendo en esa descripción que Moisés nos da de la creación del mundo, ¿vale? Ya lo que a veces hago en campamentos de jóvenes y tal, para crear un poco más de dinámica, lo quiero hacer ahora para asegurarme que estáis conmigo en esta lectura, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, cuando yo lea la palabra Dios, te pido que aplaudas una vez, ¿vale? Los más animados es solo una vez, ¿vale? Luego podemos seguir. Vamos a practicar una vez. Dios. Bien, si podemos hacerlo todos juntos, daría guay, ¿vale? Dios. Eso, muy bien. Ahora, cuando leemos la palabra bueno, vamos a hacer esto. Vale, los que no puedan, tendremos una sesión de consejería al terminar para que no te sientas rechazado, ¿vale? Bueno, también te vamos a recomendar algunos tutoriales en YouTube, pero bueno, ese es un tema. Bueno, muy bien, 70% lo podemos hacer. Vamos a intentar otra vez. Dios, bueno, Dios. Genial, bien. Acompáñame conmigo, imagínate lo que está ocurriendo. Dice Génesis 1 que Dios, bien, en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Bien. Y la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el primer día. Y dijo, Dios,
que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Y al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el segundo día. Versículo 9. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Y Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche, llegó la mañana y ese fue el cuarto día. Muy bien, ¿estáis conmigo? Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y lo bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó el ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre, viene Dios. Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sed fructíferos y multiplicaos. Ana y yo estamos intentando decir estas palabras. Llenad la tierra y sometedla, dominad a los peces del mar y las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo os doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto os servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, y ese fue el sexto día. Y así quedaron terminados los cielos y la tierra. Unos cuantos versículos del capítulo 2, que es parte de esta primera narrativa. Y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó. Gracias, Señor. Porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. A alguien le ha gustado la historia. Qué bien.
que diga, es muy bonita, pero no creo en la existencia de un creador. Es la posición, por ejemplo, del ateísmo. Hay algunos que van a decir, sí, Elder, pero cuando estudiamos escritos antiguos de ese entonces, verás que encuentras narrativas de la creación del mundo, de Mesopotamia, de Egipto, y había otras descripciones de las narrativas de cómo el mundo vino a existir. Y es cierto, y son muy interesantes, pero los que las estudian a fondo llegarán a la conclusión de que aunque puedan tener algo parecido por un tiempo que vivían o convivían esas culturas, esta descripción judía al inicio de Génesis es muy distinta y es muy única en muchos sentidos. Y estará la otra lectura que dirá, sí, creemos que efectivamente hubo alguien antes de algo, hay un creador. Y esa sería la interpretación teísta. Ateísta, teísta, del que cree en Dios. Y muchos de los que creen en Dios, por ejemplo, se asombran simplemente de la realidad de que tú y yo vivimos en un universo cuyas variables son tan exactas. Las variables y lo que cambian de esas variables son tan exactas que el más mínimo cambio imposibilitaría la vida humana, como lo sabemos. Algunos lo describen como el principio antrópico, que es el equilibrio que tiene el universo. Por ejemplo, el profesor británico Fred Hoyle, que no era cristiano, pero dijo, nada ha sacudido más mi ateísmo que esa descubierta. La realización de que hay variables tan exactas, que decir que venimos simplemente del accidente, de un accidente o de la casualidad, le cuesta incluso creer. Ahora, dentro de los que creemos que efectivamente hay un creador y creemos que esta descripción es inspirada por Dios para decirnos el cómo, existen varias maneras de leer Génesis 1. ¿No es cierto? Déjame recordarte algunas de ellas, o por lo menos hablarte de algunas de ellas, para ayudarte también en tu estudio de Génesis y cómo eso conecta con nuestras vidas. Pero antes de entrar en eso, yo diría que hay tres maneras de mirar la Biblia, de estar con la Biblia, de estudiar la Biblia. En primer lugar, podemos decir que la Biblia simplemente contiene opinión humana, es un libro humano. Lo que diga no necesariamente es verdad. Mucha gente en nuestros días cree que lee la Biblia de esa manera, o no la lee, pero piensa que solamente es un libro de esa forma. Luego tenemos algunos que pueden creer que la Biblia sí que es especial, pero es verdad solo en temas de fe y moralidad. Hablamos de ciencia, matemáticas y otras cosas, la Biblia no se mete en ese campo. Ella es verdad y es inerrante, no se equivoca en esos temas. Pero ya cuando hablamos de ciencia es complicado escuchar la Biblia. Y finalmente, hay una posición que abraza la mayoría de los cristianos, que abrazamos en el movimiento evangélico también en su gran mayoría, no podemos generalizar, pero es que decimos que la Biblia es inspirada por Dios y es autoritaria, sí, en temas de fe, de moralidad, pero también en temas de la ciencia y otros aspectos de la vida. La Biblia no se está equivocando, pero hay una manera o maneras que como podemos interpretarla. Así que cuando nos acercamos a Génesis, por ejemplo, hay diferentes maneras de acercarnos a esa narrativa de la Biblia. Y todo incluso comienza con sus primeros versículos. No sé si te has dado cuenta de lo que acabo de leer, pero vamos a poner Génesis 1:1, Génesis 1:2, por ejemplo, donde, la otra por favor, donde dice, al inicio Dios en el principio creó los cielos y la... Y el versículo 2 dice que la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y uno mira y dice, Dios crea y luego la tierra era un caos total. ¿Qué está pasando entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Bueno, para destacar tres maneras de leer este inicio, estos dos versículos. Sabrás que originalmente, o si no lo sabes te lo digo, los versículos no estaban en los textos. Eso es algo que añadimos siglos atrás para ayudarnos en la lectura. Pero de todos modos, entre el 1 y el 2, hay quien diría
que en realidad lo que está ocurriendo en el 2 es una restitución. Dios está recreando, está creando algo que fue afectado en el 1. Dios crea los cielos y la tierra y algo ocurre entre el 1.1 y 1.2. Por ejemplo, hay quien interprete, la Biblia nos habla que Dios estaba rodeado de algunos ángeles, entre ellos el que lideraba Satanás y decide rebelarse contra Dios. Hay un juicio, son destituidos de la presencia de Dios, y algunos llegan incluso a afirmar que en ese momento, antes de la creación del mundo, hay un efecto sobre la creación y eso genera un caos en la tierra. Cuando salen del cielo y eso está afectando la creación. Otros hablan de otro tipo de juicio. En fin, algo ocurrió entre el 1.1 y el 1.2. Hay otros que lo describen, más bien describen el 1.1 como un título. Es como si Génesis comenzara diciendo: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Vale, un gran título para la narrativa. Y comienza diciendo: la tierra era un caos, y ahí sí comienza la narrativa. En tercer lugar, esta es la interpretación más tradicional, más común, es la que dice que en realidad esta sí es toda una narrativa, toda una manera de entender lo que Dios está comunicándonos sobre la creación. No que haya algo ocurrido entre el 1.1 y 1.2, ni tampoco es un título, es toda una narrativa. Cuando vemos toda esa narrativa, incluso en la manera como interpretamos la creación, podríamos también destacar, yo diría, 3 maneras de ver esa creación. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No te quiero aburrir, por lo contrario, espero que esto sea cosas sólidas que podamos aplicar a nuestras vidas en un momento, pero además ayudarnos en nuestra lectura y estudio de la Biblia. Y la primera son las que dirían, o lo que podríamos llamar como creacionismo de la tierra joven o reciente. Y esto, a la manera de leer Génesis 1, sobre todo tendrá que ver con la manera como leemos la palabra día y los 6 días de la creación. Y los que interpretan este texto, o la palabra día, como día de 24 horas, definen lo que llamamos de creacionismo de la tierra joven o reciente. Si cuentas los años de las generaciones, los días de las generaciones, más o menos, hablaríamos de unos 6.000 años del planeta. Y afirmarían, lo que Dios está diciendo aquí es cómo creó, y efectivamente son 24 horas, el primer día, el segundo y el tercer día. Y hay gente que cree que lo entiende de esa manera. Luego, otros que interpretan Génesis 1, con lo que podríamos describir de creacionismo de la tierra vieja o antigua. Dios creó, efectivamente, pero el mundo en realidad no tiene solo miles de años, tiene miles de millones de años, como afirma también de manera general, no total, pero de manera general, la ciencia. Lo que dirá es, Dios crea, pero Dios pone en proceso una cierta evolución dirigida por Él mismo, y Dios actúa en algunos momentos definitivos de esa evolución, por ejemplo en la creación del hombre, de la mujer. No necesariamente vinieron de animales, pero Dios actúa en ese proceso y ¡pum!, crea aquí y luego crea allí, pero da libertad a ese proceso. Por eso la Tierra tiene miles de millones de años. Luego hay otra manera de algunos también interpretar, los que creen en el creacionismo, que podríamos describirla como evolución teísta. Son los que dicen, efectivamente, Dios crea, y muchos dirán Dios crea incluso a través del Big Bang, de una gran explosión, y luego Dios permite que toda la evolución se desarrollara, sin estar metiéndose necesariamente en momentos, pero permitiendo que eso ocurriera a lo largo de miles de millones de años. Es lo que describiríamos como evolución teísta. Estas 3 interpretaciones son las quizás más conocidas entre personas que creen en la existencia de Dios, creen en Génesis 1, pero lo interpretan de esta manera. Algo que sí quisiera poder destacar y acercarte a es lo siguiente. Génesis 1 como narrativa es muy peculiar, es muy particular. Por ejemplo, lo que acabamos de leer tiene una introducción y luego tiene 7 párrafos, ¿vale? 6 párrafos describiendo la creación y 1 luego sobre la consagración o el descanso de Dios. Y en esa estructura siempre vemos un patrón en cómo Dios va creando. Dios primero dice algo, por ejemplo, vamos a poner donde tenemos la descripción de la creación de la luz.
dijo Dios. O sea, Dios dice alguna cosa, Dios habla 10 veces en esa narrativa que acabo de leer. ¿Vale? La primera descripción de la creación. Dios habla 10 veces. Luego hay un orden, porque Dios habla, algo ocurre, y hay un acto de la creación siempre, porque Dios habla, algo existe. Luego hay una evaluación de Dios que dice, esto es bueno. Luego siempre ves los límites de ese elemento creado, se separan o nacen, por ejemplo, y hay un nombramiento. Dios nombra las cosas. No pasa solo aquí, a lo largo de esos diferentes momentos de la creación. Hay 8 actos de creación en Génesis 1. Uno cada día, con excepción de los días 3 y 6, cuando hay 2 momentos de creación. Y es interesante que cuando Dios crea los seres vivientes, usa la tierra como intermediaria, versículo 24, que la tierra produzca. Pero cuando crea los seres humanos, lo hace directamente. El número 7, por ejemplo, es muy especial. Es símbolo de perfección en esa cultura. Y el primer versículo de la narrativa tiene 7 palabras. El segundo tiene 14. 2 veces 7. La última parte, el capítulo 2, del 1 al 3, hablando del séptimo día, tiene 35 palabras. 7 veces 5. Y la expresión séptimo día aparece 3 veces en esa última parte. Con todo lo que te estoy diciendo, ¿qué conclusión llegarías? Que no estamos diciendo que alguien simplemente se puso a sentarse a escribir cualquier cosa. Bajo la inspiración divina hay una estructura, hay un orden, hay una poesía a esa descripción. Lo que es importante recordar en Génesis no es solo una narrativa, una historia. Tienes genealogías, narrativas, poesías, cánticos. Y cuando interpretamos Génesis, y hoy, escúchame también, cuando interpretamos la Biblia, algo de lo más fundamental es entender de qué género estamos hablando. Algunas de las cosas más locas que algunos han dicho o dicen es por no entender que la Biblia tiene poesía y tiene canción. No puedes leer una canción de la misma manera como lees un mandamiento, una narrativa directamente. Hay diferentes géneros. Por tanto, cuando nos acercamos a Génesis 1, yo creo que sí podríamos decir, es una poesía histórica. En otras palabras, tiene ritmo, se repiten las palabras, es muy bello este texto, es una poesía. Pero no es una poesía hablando de fantasías, es una poesía histórica que nos habla de una realidad, de algo que sí ocurrió. Pero no estamos leyendo solo una narrativa, estamos leyendo una manera de expresar poética. Y eso, por tanto, es lo que encontramos en Génesis capítulo 1. Ahora, lo que para mí sí es importantísimo y también recordar es lo siguiente. Quizás, más que decirnos el cómo de los detalles, la intención de Dios era distinta. Era recordarnos quién es ese Dios. Algo que necesitamos recordar es que cuando nos acercamos a Génesis 1, no nos acercamos a un tratado científico escrito para todas las generaciones, lo que no quiere decir, y esto contradiga lo que diga la ciencia, por ejemplo. Pero lo que creo que sí tenemos que recordar es que Génesis 1 tiene mucho a enseñarnos acerca de ese creador. Y quizás el gran mensaje vaya por ahí. Y en una palabra, yo creo que podríamos decir que Génesis 1, a través de esa descripción, y habréis notado por las veces que aplaudimos, cuántas veces Dios aparece en la narrativa, quiere nadar contra la corriente de las culturas de su época, que eran politeístas, existencia de muchos dioses, o que decían que los dioses se habían peleado y luego este mundo había surgido, o habían dicho que incluso el mundo es parte de Dios, y llega por tanto la narrativa del Génesis inspirada por Dios para decir algo que es muy distinto, no solo de hace miles de años, pero muy distinto a la opinión predominante de nuestros días, ya sea en la Universidad de Granada, o en los medios de comunicación, o lo que les estamos enseñando a nuestros niños. Lo que nos recuerda Génesis 1 es que la creación, el universo, la vida humana es, escúchame, teocéntrica. Teo, Dios, céntrica, centrada en Dios.
¿Quién es el principal personaje de Génesis 1? ¿Quién es el principal personaje de esa creación? ¿Quién es el diseñador, de acuerdo a Génesis 1? El idealizador, el que dice y ocurre, el centro de todo el cosmos, el universo, la creación, el incomparable, el único que no es parte de esa creación, pero está fuera de esa creación, el único que tiene la capacidad, la imaginación y el poder para hacerlo real. Génesis 1 dice, es Dios. El universo, la vida humana, la realidad es teocéntrica. Está centrada en Dios. Claro que es emocionante e interesante que estudiemos el cómo y los días y podemos incluso nosotros tener diferentes interpretaciones. Pero quizás el principal mensaje de esta narrativa es recordarnos que el principal personaje es Dios. ¿Y qué aprendemos sobre Dios? Dame unos cuantos minutos más y yo diría lo siguiente. En primer lugar, Él es un Dios que crea con un propósito, que es creativo. Él da vida, Él da orden y Él establece moralidad. Él dice que algo es bueno y algo no es bueno. De la nada crea lo que existe y lo crea muy bello, muy bonito. A que nos inspira el paisaje que vemos, la infinitud de este universo, esa incapacidad de encontrar solución a tantas cosas majestuosas que tenemos entre los números y el arte, y el amor y la alegría. ¿Quién lo crea? Moisés, Génesis 1, Dios en este libro nos quiere hacer recordar que lo ha hecho Él. Por tanto, la vida tiene un propósito. Hay creatividad, hay vida, hay orden y hay moralidad. Por tanto, la creación solo estará en su debido orden cuando viva en línea con su propósito original, diseñado por su diseñador, por el arquitecto, por el autor. Tenemos los seres humanos algo muy único dado por Dios, que es la capacidad de decidir. Pero Dios nos recuerda que solo estaremos en línea con nuestros propósitos, solo encontraremos el verdadero sentido de la vida. La creación solo funcionará como ha sido creada para funcionar cuando recordemos que en el centro debe estar Dios. Os mencioné, no sé si fue la semana pasada o la anterior, un trabajito que había hecho Mateo de los diferentes planetas. No sé si os acordáis, lo traje hoy. Y incluso le alegró a Mateo que voy a contar que lo has hecho. ¿Sabes decir que lo hice yo? Sí. Que lo hizo Mateo, ¿vale? Luego les podéis decir algo. Y aquí tenéis los planetas, ¿vale? De nuestro sistema solar. Y es interesante que Dios no le dio a los planetas la capacidad de decir, imagínate que esta mesa es el Sol, ¿vale? ¿Voy o no voy a girar alrededor del Sol? Venus gira alrededor del Sol, ¿no es cierto? Bueno, ¿sí? ¿Qué pasa en el sistema solar? ¿Hay órbitas? ¿Hay movimiento? Vale, tiene que hacerlo. Pero ¿qué pasaría si el Sol no estuviera en el centro? Y de alguna manera, yo creo que el mensaje de Génesis 1 es: no solo los planetas deben tener el Sol en el centro para funcionar como tiene que funcionar. No solo la Tierra necesita girar alrededor del Sol para entonces poder tener vida. Pero debéis entender, nos dice el autor, que Dios es vuestro Sol. Dios es el Sol de la existencia, de vuestras vidas, de vuestras familias, de tu identidad, de tus decisiones, de tu mente, de tus sueños. Podrás escoger no girar alrededor de ese Sol. A ti y a mí Dios nos da esa decisión. Pero Él nos recuerda, desde el inicio, que solo giraremos en el ritmo que hemos sido creados para girar. Solo seremos lo que hemos sido creados para ser. Solo viviremos de acuerdo a lo que hemos sido creados para vivir.
Solo encontraremos ese significado, ese propósito, cuando permitamos que Dios nos gire en su órbita y lo tengamos en el centro. Y me lleva a hacer de mí y a ti una pregunta. ¿Quién está en el centro de tu sistema? ¿Alrededor de quién giran nuestras vidas? ¿Alrededor de quién gira tu trabajo, tu tiempo, tu dinero, tus decisiones, tus redes sociales? ¿Alrededor de quién estamos girando? Y ese Dios se muestra a la humanidad. Es una pasada, por ejemplo, en Génesis 1, cuando lo leemos en la perspectiva cristiana, encontrar que Dios en el principio crea los cielos y la tierra. Era un caos total y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dice Dios que exista la luz. Fíjate lo que está ocurriendo. Dios crea, su Espíritu está presente en el momento de la creación. Luego Dios utiliza su palabra para crear. Y vimos la semana pasada que Juan, en su biografía de Jesús, amigo discípulo de Jesús, dice que Jesús es la palabra. Es el mismo Dios. Y por medio de Cristo, dice Pablo, todo ha sido creado. Dios crea por medio de Cristo. O sea, Dios crea, el Espíritu está presente, lo hace a través de Cristo, el Dios único. Existen tres personas presentes desde la creación. Y encontramos ese Dios cuando decidimos leer la Biblia con las gafas que nos enseñó a leer Jesús, con Él. Y ese Dios se muestra y nos invita a permitir que Él esté en el centro. Ahora, ¿sabes una cosa? Yo no puedo hacerlo. Yo no tengo fuerzas para quitarme a mí y ponerle a Dios en el centro. Necesito ayuda. Y ese Dios sabía que necesitaría ayuda. Y vino hasta mí, hasta mí. En la persona de la palabra, Cristo, quien viene a este mundo, muere en la cruz y resucita en nuestro lugar. Y cuando confiamos en lo que ha hecho por nosotros, permitimos que Cristo viva en nosotros. Acuérdate que vivir la vida cristiana no es un esfuerzo que haces, es permitir que Cristo la viva en ti y a través de ti. Y por medio de su Espíritu, que lo recibimos cuando creemos en Cristo, nos da esa capacidad de reorientar nuestras vidas con Dios en el centro. Quizás haya áreas de tu vida que ahora mismo identifiques o Dios te haya permitido identificar que sabes que Dios no está en el centro. Y sinceramente tú tampoco puedes reorientarte. ¿Qué debemos hacer? Recordar que todo lo recibimos por gracia, por favor merecido. Y ese Dios, revelado desde el inicio, quiere ayudarte a ti y a mí a permitir que Él mismo esté en el centro y darnos esa vida, esa luz, esa ayuda, ese sentido que solo Él nos puede dar en la persona de Cristo, el centro de la historia, el único Dios. ¿Qué áreas necesitamos reorientar? ¿Tu vida? ¿Matrimonio? ¿Sexualidad? ¿Páginas que miramos en internet? ¿Uso de nuestro tiempo? ¿Nuestro dinero? ¿Nuestras prioridades? ¿Nuestro noviazgo? Hay tantas áreas que yo necesito reorientar. ¿Cuánto necesito que Dios me ayude? ¿Y tú? ¿Qué pasaría si permitiéramos que Cristo realizara lo que solo Él puede hacer en nuestras vidas? Ponerse en el centro y permitir que cada planeta de nuestra vida gire en su correcta órbita. Y antes de hablar con Dios, quiero solo que escuchemos en 1 minuto o 2 la historia de alguien que vivió eso en su vida. Andrés, quieres pasar, aprovechar que está con nosotros. Quería preguntarte, Andrés, que me lo has contado y me pareció tan inspirador. ¿Cómo fue para ti eso de permitir por primera vez que Dios fuera el sol en tu vida, estuviera en el centro de tu existencia? Como estuvimos hablando el mediodía, te dije que a mí me había hablado de Jesús, pero no te dije el por qué momento fue o por qué me habló de Jesús.
El 25 de octubre de 1988, yo iba con un amigo que era su hijo, y tuvo un accidente, le atropelló un coche, y en 3 días, bueno, y tal, pero... Y entonces fue una abuela, fue a su casa, Jesús me lo salvamos, y empezó a explicarle el evangelio. Y yo lo escuchaba, y está ahí, bueno. Pero pasado un tiempo, me despedí, me fui a casa de una familia grande, con su hermano, en una casa pequeña. Y recuerdo que mi habitación era 4 literas. Tenía una visita de noche y yo lo veo, nada más. Y pensando en todo lo que me había dicho esta mujer, le dije, Señor, o Jesús, no me acuerdo exactamente lo que le dije, pero si tú eres real, quiero que te muestres a mi vida. No sé por qué me puse en la rodilla, y yo no sabía tampoco. Y justo en ese instante sentí una presencia tremenda. Y un poco todo el dormitorio. Y vi, sentí con los ojos cerrados, sentí como una persona estaba de pie. Tú sientes que estás a un lado, cerrados los ojos, y ves que alguien está a tu lado. Y justo sentí como mi pelo, con el peso de una mano, Que te dijiste que tenías más. Que me dijiste que tenías más que ahora, ¿no? Exactamente. Exactamente. Tenía bastante más. Y eso me cambió. Eso marcó mi vida para siempre. He pasado momentos muy complicados, muy difíciles en mi vida, pero eso me marcó. Y ya me pueda venir lo que me venga. Si tú eres real, tú te has revelado mi vida. No puedo decir nada en contra de eso. Pero aquella noche fue espectacular. Gracias por compartir. Vamos a hablar con Dios. ¿Quieres cerrar tus ojos? O no, pero quiero animarte a que hables con Él, que hablemos con Él, que tomemos unos cuantos segundos de reflexión en silencio, respondiendo en nuestro corazón y nuestra mente a lo que Dios nos haya hablado esta tarde. Quiero animarnos. ¿Sí? Permitamos que el Señor reoriente nuestras vidas. Quizás por primera vez tendrás que decirle, reconozco que tú no estás en el fin. Perdóname, confío y creo en lo que has hecho por mí, y aunque no lo entienda todo, quiero permitirte reorientar mi vida, los planetas de mi vida, y esa coherencia, esa conexión, eso que siento que necesito, tú me lo des, entendiendo que he sido creado o creada para vivir contigo. Y los que creemos en Dios, seguimos a Jesús, hemos intentado permitir que Él esté en el centro, seguimos teniendo que permitir cada día reorientaciones. Recuerda, tú y yo no podemos hacerlo. No quiero que pensemos que tú puedes cambiar, tú no puedes ni yo. Es Cristo en nosotros. Dios presente en la creación, por medio de quien todo ha sido creado, fue enviado para morir y resucitar en nuestro lugar. Esa gracia, ese favor merecido lo recibimos en todas las etapas de nuestra relación con Él. Ya sea lo que llamamos de conversión al inicio, o lo que llamamos de santificación, cada día parecernos más a Cristo. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Reconocemos que tu palabra nos muestra la existencia de alguien antes de algo. Dios en el centro. Dios que crea de manera creativa, con orden, todo lo que vemos. Te adoramos,
reconocemos quién eres y te agradecemos tu infinito amor que insiste en llevarnos a los mejores lugares, a las mejores decisiones. Muchas veces luchamos, resistimos, nos ponemos en el centro, ponemos a otro y tú con amor nos recuerdas. Déjame ser eso. Solo yo puedo ser ese sol. Perdónanos cuando no lo hemos permitido y ayúdanos a decirte sí. Sí, Dios. Sí, Creador.